Hola a todos. Me llamo Roberto, pero en la obra todos me decían Don Beto. Digo me decían porque hace 2 años que no piso una construcción y no creo que vuelva a hacerlo nunca. La gente piensa que uno deja el trabajo por viejo o por cansado, pero yo lo dejé por cobarde, o mejor dicho, por la culpa. Esta historia no es de monstruos que salen de las paredes, es de algo mucho peor. Algo que te avisa que la desgracia ya viene y no puedes hacer nada para pararla. Les escribo esto con las manos temblando y un nudo en la garganta que no se me quita ni con el trago. Todo pasó en una obra en la colonia Santa María la Ribera, aquí en la Ciudad de México. Estábamos remodelando una casona vieja, de esas con techos altísimos y muros de adobe que se deshacen si los miras feo. Yo metí a trabajar a mi hijo menor, Toñito. Tenía apenas 17 años. Él quería juntar dinero para comprarse una computadora para la prepa, porque quería ser arquitecto, no quedarse de media cuchara como su padre. Yo, por tonto, por querer enseñarle lo que es ganarse el pan con el sudor de la frente, me lo llevé de chalán. Ese día nos tocó colar una losa en la parte trasera. Ya era tarde, casi las 6, y la luz se estaba yendo. El cielo estaba de ese color morado feo que se pone cuando va a llover fuerte y el aire olía a tierra mojada y a ozono. Estábamos cansados, ya queríamos terminar para irnos a echar unos tacos. Yo estaba abajo, preparando la mezcla en la revolvedora, y Toñito estaba arriba, en el andamio, recibiendo los botes de concreto. De repente, sentí una pesadez en el pecho, como si me hubieran puesto un bulto de cemento encima. Se hizo un silencio total. La revolvedora seguía prendida, pero yo ya no escuchaba el motor, solo escuchaba un zumbido agudo en mis oídos. Alcé la vista hacia el andamio, buscando a mi muchacho para decirle que ya le bajara, que ya nos íbamos. Y lo vi. Vi a Toñito parado en la orilla de la losa, pero no era mi Toñito normal. Estaba pálido, blanco como una hoja de papel, y tenía la ropa, su playera de las Chivas que tanto le gustaba, empapada en un líquido oscuro, espeso. Me miraba fijamente, con una tristeza que nunca le había visto, una mirada de adulto cansado en la cara de mi niño. Y lo peor fue que no tenía boca. Donde debía estar su boca, la piel estaba lisa, sellada. «Toño», grité con todas mis fuerzas, sintiendo que el corazón se me salía. «Bájate de ahí, cabrón». En ese instante, la figura de mi hijo dio un paso al vacío. Lo vi caer en cámara lenta, sin mover los brazos, tieso como una tabla. Cerré los ojos esperando el golpe, esperando el sonido horrible de su cuerpo contra el escombro, pero no se escuchó nada. Abrí los ojos y no había nadie en el suelo. Nada, ni sangre, ni cuerpo. «¿Qué pasó, apá? ¿Por qué grita?» La voz vino de mis espaldas. Me giré tan rápido que casi me caigo. Ahí estaba Toñito, el verdadero, saliendo del cuartito donde guardábamos la herramienta, con 2 refrescos en la mano y una sonrisa. Estaba limpio, seco, vivo. Me dijo que había bajado al baño rápido mientras la máquina trabajaba. Me puse a llorar ahí mismo. Lo abracé y él se sacó de onda. Me decía: «Ya, jefe, no se ponga así, solo fue un grito». Yo le dije que nos fuéramos, que dejáramos todo tirado, que no me importaba que me descontaran el día. Sentía un miedo irracional, una urgencia de sacarlo de ese lugar maldito. Él se rió, me dijo que no fuera supersticioso, que ya solo faltaba subir 2 botes más y terminábamos. Me convenció. Maldita sea la hora en que me convenció. Subió de nuevo al andamio. Yo me quedé abajo, con el corazón en la garganta, vigilando cada movimiento, rezando. Pasaron 10 minutos. Todo iba bien. «Ya bájate, hijo, ya estuvo», le grité.
Él me hizo una seña con el pulgar arriba desde la orilla, y entonces pasó. No fue un error suyo, no se tropezó. Fue una varilla vieja que salía de un muro vecino, una varilla oxidada que no habíamos visto bien. Al girarse para bajar, su pantalón se atoró. Perdió el equilibrio. Trató de agarrarse del andamio, pero la madera estaba húmeda por la llovizna que empezaba a caer. Esta vez no fue en cámara lenta, fue rapidísimo. Y el sonido... Comunidad, ese sonido me despierta todas las noches. Se escuchó seco, como cuando rompes una sandía contra el pavimento, pero más hueco. Corrí. Corrí sabiendo lo que iba a encontrar. Toñito estaba ahí, tirado entre el escombro y la grava. Tenía la misma playera de las chivas. Y cuando me acerqué vi la sangre oscura, espesa, manchándolo todo, igual que en mi visión. Me miraba. Todavía estaba consciente unos segundos. Me miraba con esa misma tristeza profunda, con miedo, queriendo decirme algo, pero no podía hablar porque el golpe le había destrozado la mandíbula. No tenía boca para hablarme. Se me fue en los brazos antes de que llegara la ambulancia. Desde ese día mi vida se acabó. Mi esposa no me perdonó nunca, y tiene razón. Me dejó a los 3 meses porque no soportaba verme y recordar que yo me llevé a su bebé y se lo regresé en una caja. Yo me la vivo alcoholizado para no ver esa imagen, pero no sirve. Lo que más me duele, lo que más me aterra, no es la muerte en sí. Es que esa cosa, esa visión, me avisó. Me lo mostró antes. Y yo, por dudar, por pensar que era mi imaginación o el cansancio, lo dejé subir. El destino me enseñó el final de la película y yo me quedé sentado a verla. No sé qué habita en las obras negras. No sé si la muerte ronda buscando a los jóvenes, pero les juro que si sienten una pesadez en el pecho, si escuchan ese silencio zumbando, agarren sus cosas y váyanse. No vale la pena. Ningún colado vale la pena. Dicen que el cemento fragua mejor con agua bendita, pero hay manchas en el piso que no se quitan ni picando la piedra. Y hablando de cosas que se quedan impregnadas donde uno trabaja, la siguiente historia nos lleva a un lugar donde el eco no rebota, se queda atrapado. ¿Desde qué parte del mapa nos acompañas hoy? Déjame tu ciudad, pueblo o rancho en los comentarios. Quiero saber de dónde me escuchas. Pero bueno, no nos enfriemos, que el siguiente relato está fuerte. Hola comunidad, me llamo Efraín y llevo trabajando en la construcción desde que tengo 16 años. He sido chalán, media cuchara, y ahora ya soy maestro albañil. Así que me ha tocado ver de todo en las obras, desde accidentes feos hasta cosas que la gente no creería. Pero lo que les quiero contar pasó hace unos 5 años, cuando estábamos levantando una torre de departamentos de lujo en una zona muy exclusiva del Estado de México, allá por Interlomas. El trabajo estaba pesado porque el ingeniero traía la prisa encima. Ya saben cómo es eso. Si no entregas a tiempo empiezan las multas y al final al que traen en friega es a uno. Por lo mismo, varios de la cuadrilla decidimos quedarnos a dormir en la obra negra. La verdad es que a uno le conviene. Te ahorras lo de los pasajes que ya están bien caros y no pierdes 3 horas en el transporte público nomás para llegar a tu casa a dormir y regresarte. Nos acomodábamos en lo que iba a ser el estacionamiento subterráneo. Tirábamos cartones, cobijas viejas y ahí nos la pasábamos. Era incómodo. Hacía un frío de esos que te calan hasta los huesos, porque el concreto chupa mucho el calor, pero pues era la necesidad. Una noche, ya serían como las 2 o 3 de la mañana, me despertaron unas ganas horribles de orinar. Me levanté con cuidado para no pisar a los compañeros que estaban roncando,
y caminé hacia donde teníamos un rincón improvisado para no tener que salir hasta los baños portátiles de la calle, que a esa hora están oscuros y luego asaltan por la zona, aunque sea de ricos. Todo estaba en silencio, un silencio pesado, de esos que zumban en los oídos. Solo se escuchaba el viento chiflando entre las varillas y los huecos donde todavía no ponían las ventanas. Cuando estaba terminando, escuché algo arriba. Era el sonido inconfundible de una cuchara raspando contra el ladrillo. Ras, ras, ras. Clarito. Me saqué de onda porque a esa hora nadie tenía permiso de trabajar, y menos sin luz. Pensé que a lo mejor era el velador que andaba revisando, o peor, que se había metido alguien a robarse el material, porque el cobre vuela, y si falta algo nos lo descuentan a nosotros. Me dio coraje. Agarré un pedazo de varilla que había por ahí y subí las escaleras con cuidado. El ruido venía del tercer piso. Conforme subía, el ambiente se sentía más pesado, como cuando va a llover y se siente la presión en la cabeza. Olía raro, no olía a mezcla fresca ni a polvo, olía como a trapo mojado que dejaste olvidado en una bolsa, un olor a humedad agria que me dio náuseas. Llegué al tercer piso y vi una silueta al fondo, donde entraba un poco de luz de la luna por el hueco de la terraza. Era un hombre, estaba de espaldas, agachado, trabajando en un muro bajo. Se veía normal, con su ropa llena de cal, su gorra, pero había algo que no cuadraba. El movimiento de su brazo era demasiado rápido, mecánico, como si fuera una máquina y no una persona. Ras, 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 sin pausa. «Oye, valedor», le grité pensando que era alguno de los chavos nuevos. «Ya párale, ¿no? Nos vas a meter en broncas con el arqui». La figura se detuvo en seco. No bajó el brazo, lo dejó suspendido en el aire. Lentamente se fue poniendo de pie, pero lo hizo de una forma que me heló la sangre. Sus rodillas no se doblaron normal, parecía que tronaban. Se escuchaba el crujido de los huesos como ramas secas rompiéndose. Cuando se giró por completo, me di cuenta de que traía un chaleco de los que usamos nosotros, pero se veía viejo, desgastado, como de otra época. Pero lo peor fue la cara, o lo que debía ser su cara. No tenía facciones. Donde debían estar los ojos y la boca, solo había mezcla, cemento fresco y gris que parecía brotarle de la piel. Y entonces de esa masa gris se abrió una grieta horizontal, como una sonrisa chueca, y escuché un sonido gutural, como si tuviera la garganta llena de piedras. No me dijo nada, solo dio un paso hacia mí y vi que no tocaba el suelo. Sus botas de trabajo flotaban a unos centímetros del piso sucio. No sé cómo bajé. Creo que me tropecé y rodé por un tramo de escaleras, porque al día siguiente traía todo el costado morado. Pero en ese momento no sentí dolor. Solo un pánico que me hacía temblar las piernas, como si fueran de gelatina. Llegué a donde estaban mis compañeros y me tiré en mi cartón, tapándome hasta la cabeza, rezando todo lo que me sabía. Escuché los pasos allá arriba un rato más, y luego ese ras, ras, ras que no me dejó dormir. Al día siguiente pedí mi cambio de obra. No me importó perder la semana ni quedar mal con el ingeniero. No volví a pararme ahí. Tiempo después, me enteré por un compa que en esa construcción, antes de que nosotros llegáramos, hubo un accidente donde un colado se vino abajo y un muchacho quedó atrapado en el cemento fresco. Nunca encontraron bien el cuerpo porque dicen que la constructora tapó todo rápido para que no les clausuraran. A veces pienso que eso que vi no era un fantasma, sino el pobre muchacho intentando terminar su trabajo para poder irse a descansar, o algo peor que se quedó con su forma. La neta, desde entonces, si me toca trabajar en obra negra,
Procuro salirme antes de que caiga el sol. Así como a Efraín le tocó ver a quienes nunca checaron su salida, hay historias en las obras que tienen que ver más con lo que uno desentierra que con lo que construye. Tienes un relato que jamás has contado. Quítate ese peso de encima y escríbelo en los comentarios para que salga en el próximo video. Mientras te animas, escucha con atención el siguiente relato. Hola comunidad. No les voy a decir mi nombre real porque, la neta, me da mucha vergüenza que sepan quién soy. Si me vieran ahorita, no darían ni un peso por mí. Estoy flaco, ojeroso, me tiemblan las manos y no puedo dormir sin tener la televisión prendida. Pero antes no era así. Antes me decían el tanque. Era yo el más fuerte de la cuadrilla, el que cargaba 2 bultos de cemento como si fueran almohadas, el que siempre traía el relajo. Pero también era yo el más maldito. Y lo reconozco. Fui una porquería de persona. En las obras siempre hay carrilla, ya saben, el albur, las bromas para que se pase rápido el día bajo el sol. Pero yo no hacía bromas, yo hacía crueldades. Me gustaba agarrar de bajada al más débil, al nuevo, al que se veía humilde. Me hacía sentir poderoso ver cómo se aguantaban las ganas de llorar. Hace como un año llegó a la obra un señor ya grande, don Margarito. Venía de la Sierra de Puebla, hablaba poco español y siempre andaba con la cabeza gacha. Era el blanco perfecto para mí. Le hice la vida imposible. Le escondía su herramienta para que el maestro le descontara el día. Le llenaba las botas de mezcla fresca para que se le pegaran los pies. Una vez hasta le puse picante en su comida cuando no veía. Los demás se reían y eso me alimentaba el ego. «Pinche tanque, te pasas», me decían, pero nadie me paraba el alto. Don Margarito nunca se quejaba. Solo me miraba con esos ojos negros, profundos, sin brillo, y seguía trabajando. La última broma, la que me condenó, fue un viernes de paga. Don Margarito entró a uno de los baños portátiles, esos de plástico azul que ponen en las esquinas de la obra. Yo, sintiéndome muy gracioso, llamé a 2 chalanes y entre los 3 empujamos el baño hasta voltearlo, con la puerta contra el suelo. Lo dejamos ahí encerrado, entre la inmundicia, bajo el sol de mediodía que convertía esa caja de plástico en un horno. Escuchamos los golpes, los gritos ahogados, pero yo solo me reía. «Aguántese, abuelo, es para que agarre color», le gritaba. Lo dejamos ahí como 20 minutos hasta que llegó el ingeniero y nos regañó. Cuando levantamos el baño, don Margarito salió. No estaba llorando. Estaba cubierto de suciedad, sí, pero su cara estaba limpia de lágrimas. Se me quedó viendo fijamente y por primera vez sentí miedo. No me insultó, solo se acercó a mí, oliendo a demonios, y me susurró en su lengua. No entendí qué dijo, pero sentí un frío en la nuca, como si me hubieran puesto un hielo en la columna. Agarró sus cosas y se fue. No volvió el lunes, ni nunca. A la semana empezó mi calvario. Primero fue el olor. De repente, estando en mi casa o comiendo, me llegaba un tufo insoportable a amoníaco y excremento, igualito al del baño portátil. Me lavaba, me echaba perfume, pero el olor venía de adentro de mi nariz. Mi esposa me decía que yo olía bien, que estaba loco. Luego vinieron las pesadillas. Soñaba que estaba encerrado en una caja oscura, sin aire, y escuchaba risas afuera. Pero no eran risas de mis compas. Eran risas distorsionadas, graves, como si vinieran del fondo de un pozo. Y entre las risas escuchaba mi propio nombre. Tanque, tanque. Un día me quedé tarde para colar una dala de cerramiento. Estaba solo en el segundo nivel. Ya estaba oscuro. Solo tenía un foco colgado de un cable. De pronto, el foco parpadeó y se fundió.
me quedé en tinieblas. Chale, pensé, y saqué el celular para alumbrar. Cuando la luz del celular iluminó el pasillo, lo vi. Al final, junto a los castillos, había una figura sentada en un bote de pintura. Llevaba la misma ropa de don Margarito, camisa de cuadros y pantalón de vestir viejo. ¿Don Mago?, pregunté sintiendo que las piernas se me hacían de trapo. ¿Qué hace aquí? Ya no trabaja aquí, oiga. La figura se levantó despacio, pero algo estaba mal. Se levantaba y seguía creciendo. Se estiraba. Ya no tenía la estatura del señor, era altísimo, pegaba casi con la losa. Y cuando volteó no tenía cara. Era una masa lisa de piel oscura, pero en el centro donde debería ir el pecho se abrió una boca vertical llena de dientes podridos. Escuché su voz, pero no salía de él. Salía de las paredes. Salía de mi propia cabeza. ¿Te estás divirtiendo, tanque? Quise correr, pero no pude. Sentí una presión brutal en todo el cuerpo, como si el aire se hubiera vuelto sólido, como si estuviera nadando en concreto fresco. Caí de rodillas. Empecé a vomitar. Vomitaba una bilis negra, espesa, que quemaba mi garganta, y entre el vómito sentí que algo me agarraba el cabello y me restregaba la cara contra el piso sucio, igual que yo había humillado a ese señor. Estuve ahí tirado toda la noche, paralizado, escuchando risas y sintiendo cómo me caminaban cucarachas por encima, pero no podía mover ni un dedo. Me encontraron al día siguiente los veladores. Dicen que estaba gritando y llorando como un niño chiquito, pidiendo perdón. Desde ese día no soy el mismo. Perdí 20 kilos en un mes. Los doctores dicen que es anemia, que es estrés postraumático, pero yo sé que es un trabajo. Es la herencia de mi maldad. Fui a buscar a don Margarito a su pueblo para pedirle perdón de rodillas. Pero me dijeron que él había muerto hacía años, que el señor que fue a trabajar con nosotros era su hermano, un brujo que solo baja a la ciudad cuando necesita dinero para sus ofrendas. Ahora vivo encerrado. No puedo estar en lugares cerrados porque siento que me asfixio, y no puedo estar en la oscuridad porque veo esa sombra alta mirándome. Me lo merezco, comunidad. Sé que me lo merezco. Pero por favor, si escuchan esto, no sean ojetes con la gente. Uno nunca sabe con quién se está metiendo, ni qué demonios pueden despertar con una simple broma. El cemento tapa muchas cosas, pero la mala vibra se filtra como la humedad. Y hablando de cosas que se quedan atrapadas donde no deben. Si las historias te están gustando, no seas mala persona y suscríbete. Deja tu like para no sentirme tan solo con estas historias. Y ahora sí, agárrate, porque esto se va a poner peor. Hola, comunidad. Me llamo Felipe y soy de Veracruz, pero llevo años jalando en la Riviera Maya. Allá hay mucha chamba para los albañiles porque están levantando hoteles y departamentos a lo bestia. Lo que les voy a contar pasó hace 6 meses en Tulum, en una de esas zonas que le dicen eco-chic, que no es más que selva virgen que están tumbando para hacer lofts de lujo para extranjeros. La obra estaba bien metida en la brecha, a unos 5 kilómetros de la carretera federal. Éramos una cuadrilla de 10 cabrones y nos quedábamos a dormir ahí en hamacas, porque salir y entrar diario era un problema. El patrón nos dejaba comida y agua, y ahí nos arreglábamos. Desde que llegamos, la vibra estaba pesada. La selva de noche no es como la pintan en las fotos de Instagram. Es ruidosa, oscura y huele a podrido, a vegetación muerta. Los veladores de los terrenos de junto, que eran mayas de la zona, nos decían que no anduviéramos solos en la brecha después de las 12.
Decían que el dueño del monte estaba enojado porque había mucha gente nueva. Nosotros pensábamos que eran cuentos para asustar a los chilangos, pero también escuchábamos los rumores en el pueblo. Decían que en los últimos meses habían desaparecido varios turistas, puros europeos de esos que rentan bicis y se meten a explorar donde no deben. La policía decía que era tema de drogas, pero los locales se persignaban y callaban. Una noche, el calor estaba insoportable, de ese bochorno húmedo que no te deja respirar. Yo no podía dormir porque los moscos estaban bravos. Me levanté a fumar un cigarro para espantarlos y me senté en un bloque de concreto, mirando hacia la selva cerrada que teníamos a unos metros. De repente, escuché que algo quebraba ramas. No era un animal chico como un tejón o un coatí, eran pisadas pesadas. Crack, crack. Se detuvieron justo en el límite donde acababa la luz del foco provisional que teníamos. Entrecerré los ojos y vi unos ojos que brillaban amarillo, a una altura considerable, como de un hombre alto. ¿Quién anda ahí?, grité agarrando mi machete. Pensé que era algún malandro buscando robar herramienta. La figura salió de la maleza. Al principio, mi cerebro quiso entender que era un perro muy grande, un gran danés o algo así, porque estaba en 4 patas. Tenía el pelo negro, hirsuto, pegado a los huesos y apestaba. Dios, apestaba a una mezcla de animal mojado y perfume caro, una combinación que me revolvió el estómago. El animal se detuvo a unos 3 metros de mí, y entonces hizo lo que ningún perro hace. Se levantó, se irguió sobre las patas traseras, pero no como un oso, sino con una naturalidad enfermiza. Al ponerse de pie, medía fácil 2 metros. Su pecho era ancho, casi humano, y sus patas delanteras terminaban en manos. Manos con dedos largos, negros y uñas como cuchillos. Pero lo que me hizo orinarme ahí mismo fue que traía algo colgando del cuello. Era una cámara, una de esas cámaras profesionales que usan los gringos, con la correa enredada en su pelaje sucio. Y en una de sus manos sostenía unos lentes de sol de marca. Jugaba con ellos, los doblaba y desdoblaba con una destreza humana. Me miró. Su hocico era largo, de lobo o de coyote, pero los ojos tenían la esclerótica blanca y el iris café. Eran ojos de persona. Me miraba con burla, con inteligencia. Abrió el hocico y me sonrió. Tenía pedazos de carne atorados entre los colmillos, carne cruda y pálida. «Lárgate o te toca», dijo. No fue una voz normal. Sonó como si estuviera hablando con la boca llena de agua, un gorgoteo profundo y rasposo que me vibró en el pecho. No era un idioma maya, era español, clarito y amenazante. Solté el machete. El miedo me ganó. Corrí hacia donde estaban mis compañeros gritando como loco. Cuando ellos despertaron y prendieron las linternas, ya no había nada. Solo el movimiento de las ramas y esa risa. Una risa que sonaba mitad humano, mitad aullido de hiena, alejándose hacia la selva profunda. Encontraron rastros al día siguiente. No de un animal, sino de pies descalzos, enormes, mezclados con huellas de garra. Y entre la maleza encontramos una sandalia Birkenstock llena de sangre seca. Nadie quiso trabajar ese día. El patrón se enojó, dijo que éramos unos flojos supersticiosos, pero cuando vio la sandalia y la cámara destrozada que encontramos más adelante, se puso pálido. Nos fuimos todos. Dejamos la obra a medias. Dicen que luego metieron gente de otro estado que no sabía la historia y que terminaron los departamentos. Ahora, cada que veo en las noticias que desaparece un turista en Tulum y dicen que se perdió en la selva, yo sé que no se perdió. Sé que se encontró con eso.
Y sé que a nosotros no nos hizo nada porque nuestra carne, curtida de sol y cemento, no le gusta tanto como la carne suave de los que vienen de vacaciones. La selva tiene ojos, y a veces esos ojos tienen hambre de algo más que comida. Tienen hambre de miedo. Hola comunidad, me llamo Javier y soy instalador de sistemas contra incendios y gas natural. He trabajado en todo el Bajío, pero lo que me pasó en el Parque Industrial de Querétaro, allá por la salida a San Luis, todavía me hace despertar en la noche buscando aire, como si me estuvieran tapando la boca con una almohada sucia. Estábamos terminando una nave industrial enorme, de esas que parecen catedrales de lámina y acero, vacías y frías. La chamba urgía, porque ya iban a meter la maquinaria de una empresa automotriz. Éramos 4 en la cuadrilla: el gato, mi compadre Luis, un chavo nuevo que le decíamos el Flaco, y yo. Nos quedamos a doblar turno para probar la presión de las líneas de gas que alimentaban los hornos industriales. Serían las 3 de la mañana. La nave estaba en silencio. Solo se oía el cloc-cloc de las láminas enfriándose con el aire del desierto. De repente me llegó el tufo, ese olor inconfundible a mercaptano que le ponen al gas para que apeste a huevo podrido y ajo. «Cierren las válvulas», grité pensando que habíamos dejado algo mal conectado. Corrimos a la zona de calderas. El olor era tan fuerte que te hacía llorar los ojos y te picaba la garganta como si hubieras tragado chile en polvo. Encontramos la fuga rápido. No era una unión mal soldada. Era un tubo de cobre de 1 pulgada, grueso, resistente. Estaba partido a la mitad. Pero no reventado por presión. Comunidad, eso se ve diferente. Se abre como flor. Este tubo estaba torcido y arrancado, como si alguien hubiera agarrado los 2 extremos con las manos y lo hubiera girado hasta romperlo, como quien rompe un apio. «No manches, Javier. ¿Quién hizo esto?», me dijo Luis, alumbrando con la lámpara. Se veía el metal mordido. Reparamos como pudimos, poniendo un tapón provisional. Pero apenas terminamos, escuchamos un ruido al otro lado de la nave, a unos 100 metros en la oscuridad. Fue un rechinido metálico horrible, 3 chiese, seguido de un golpe seco y el siseo del gas saliendo a presión. «¡Shh! ¡Otra vez!», gritó el gato. Corrimos hacia allá. El aire ya estaba viciado. Empecé a sentir las piernas pesadas, como si trajera botas de plomo. La cabeza me daba vueltas y sentía un sabor metálico en la lengua, como a moneda vieja. Cuando llegamos a la segunda fuga, nos quedamos helados. Esta vez no vimos el tubo roto. Vimos cómo se rompía. Había una figura trepada en las tuberías que corrían pegadas al techo, a unos 6 metros de altura. No era una persona. Era una sombra densa, aceitosa, que parecía escurrirse entre las vigas H. Tenía extremidades largas y deformes. Vi, se los juro por mi madre, vi una mano negra y enorme, con dedos que parecían llaves Stilson, agarrar el tubo amarillo del gas. Sin esfuerzo, sin hacer palanca, esa cosa cerró el puño. El metal chilló. El tubo se dobló y se partió, soltando el chorro de gas directo hacia abajo, hacia donde estábamos nosotros. «¡Vámonos! ¡Corran!», quise gritar, pero de mi garganta solo salió un graznido. El gas nos golpeó de lleno. Intentamos correr hacia la salida, pero la nave era inmensa. El gas, al ser más pesado en esa mezcla, bajaba rápido. Me empecé a asfixiar. No era solo la falta de oxígeno, era el miedo. Sentía que el pecho se me colapsaba. Mis compañeros cayeron al suelo, tosiendo, arrastrándose. El Flaco ya no se movía. Yo me tiré al piso buscando aire limpio, pero todo apestaba a muerte química. Miré hacia arriba.
Esa cosa venía bajando por las columnas, deslizándose como una cucaracha gigante. No hacía ruido al moverse, pero se escuchaba una respiración. No respiraba. Se reía. Era un sonido burbujeante, como cuando hierves frijoles espesos. Glub, glub, jeje, glub. Entendí que no quería que explotara la nave. No había chispas. Quería asfixiarnos. Quería vernos dormirnos para siempre ahí, en su territorio. Dios mío, ayúdanos, balbuceé, sintiendo que me desmayaba. Veía puntos negros. La figura estaba a unos metros, y vi que no tenía rostro, solo una superficie lisa y negra que reflejaba mi propia cara de terror morado. No sé cómo, pero el velador de la caseta exterior vio que no salíamos y fue a buscarnos. Al abrir el portón grande, entró una ráfaga de aire fresco que disipó un poco la nube. Esa cosa, al sentir el aire y ver la luz de la lámpara del velador, subió de nuevo a las vigas con una velocidad imposible, perdiéndose en la oscuridad del techo. Nos sacaron arrastrando. El flaco estuvo 2 días en el hospital, casi no la cuenta. Nosotros vomitamos todo el día siguiente. Cuando los ingenieros revisaron, nos culparon de sabotaje. Dijeron que nosotros habíamos roto los tubos. Nos corrieron sin pagarnos la semana y nos boletinaron. Nadie nos creyó que algo ahí adentro odiaba que estuvieran construyendo. Después supe que en ese terreno, antes de ser parque industrial, habían encontrado restos antiguos y los habían tapado con concreto rápido para no parar la obra. Creo que lo que despertamos no quería luz, ni ruido, ni gente. Quería silencio y oscuridad, y usó el gas para intentar callarnos a todos. Yo ahora trabajo en casas poniendo tinacos. No me vuelvo a meter a una nave industrial, ni por todo el oro del mundo. El sonido del gas escapando, ese siseo maldito, todavía me pone la piel de gallina. El gas te duerme, te lleva despacito a la oscuridad, pero hay cosas que te despiertan de golpe, cosas que no te dejan cerrar los ojos ni un segundo. Hola comunidad, me llamo Eduardo, pero todos me dicen Lalo. Yo soy de un pueblito de Michoacán, donde la cosa se puso muy fea con los mañosos. Así que no me quedó de otra que buscarle por el norte. Crucé hace 4 años por el desierto de Arizona. Fue un infierno. Caminamos 3 días con un coyote que nos cobró las perlas de la Virgen y nos trataba peor que a ganado. Vi gente quedarse en el camino, gente que ya no se levantó. Pensé que esa iba a ser la experiencia más traumática de mi vida, pero me equivoqué. El verdadero terror me lo topé ya estando acá, chambeando en Carolina del Norte. Conseguí trabajo rápido en la construcción. Allá se usa mucho la madera y tabla roca. Estábamos levantando una mansión en medio de un bosque, lejos de la ciudad, para un gringo de mucho dinero. El lugar estaba bonito, lleno de pinos, pero muy solo. Desde que empezamos a cerrar la casa, a poner el techo y las paredes, se sentía un frío raro. No era el frío del invierno, era un frío de esos que te entumen las manos aunque traigas guantes. Un frío que se siente adentro de la panza. El dueño, un señor alto y muy serio, que siempre vestía de traje aunque hubiera lodo, iba mucho a revisar la obra, pero no iba solo. A veces llevaba a su hija, una muchacha como de unos 20 años, muy flaquita, de pálida, que siempre andaba con la mirada perdida. Nosotros, la raza, no decíamos nada por miedo a la migra. Nomás agachábamos la cabeza y seguíamos dándole al martillo. Un día el mayordomo nos pidió a mí y a mi primo que nos quedáramos a doblar turno para terminar de lijar las paredes de la sala principal, porque querían empezar a pintar al día siguiente. Nos pagaron en cash, así que aceptamos. Ya eran como las 11 de la noche. La casa estaba enorme y vacía.
El polvo del yeso flotaba en el aire como neblina blanca bajo la luz de los reflectores. De repente, escuchamos que llegaron camionetas afuera. Se oyeron portazos y voces alteradas. Mi primo y yo apagamos la lijadora y nos escondimos detrás de una pila de aislante, pensando que era la policía o algo así. Pero no. Vimos entrar al dueño, señor Miller, junto con otros 3 hombres vestidos de negro y traían a la muchacha, pero la traían arrastrando, amarrada de manos y pies con cintas de plástico. Ella iba gritando, pero no gritaba palabras, gritaba puros gruñidos, como un animal rabioso. Se fueron a la habitación principal, que estaba en la planta baja, una que todavía no tenía puertas, solo el marco. Nosotros, por el miedo y la curiosidad, nos asomamos. Lo que vimos ahí no tiene nombre. Los hombres tiraron a la muchacha en el piso de concreto pelón. Uno de ellos, que traía una Biblia negra en la mano, empezó a gritar cosas en inglés, pero muy rápido, y le echaba agua de una botella. Pensé que la estaban torturando, que eran narcos gringos o algo así. Le dije a mi primo, «Vámonos, nos van a quebrar». Pero las piernas no me respondían. Entonces la muchacha dejó de forcejear. Se quedó quieta, tiesa como un palo. Y de la nada su cuerpo se arqueó hacia atrás de una forma imposible. Se los juro por la Virgen, su espalda se dobló tanto que la cabeza casi le tocaba los talones, como un puente humano, pero al revés. Se escuchó cómo le tronaban los huesos, crack, 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 como madera seca rompiéndose, pero ella no gritaba de dolor. Se reía. Era una risa grave, de hombre viejo, que salía de la garganta de esa muchachita. Y entonces empezó a hablar, pero no habló en inglés. Habló en español. En un español clarito, antiguo, con una voz que retumbó en toda la obra negra. Aquí no hay Dios, solo madera y clavos, y sangre de mojado. El hombre de la Biblia retrocedió asustado. Las paredes de la casa empezaron a vibrar. Los clavos que habíamos puesto en la tablaroca empezaron a botarse. ¡Pac, pac, pac! Salían disparados como balas. Uno me pasó rozando la oreja. El olor a yeso desapareció y se llenó de un olor a azufre y a carne quemada que me hizo vomitar bilis. La muchacha giró la cabeza hacia donde estábamos nosotros, en la oscuridad del pasillo. Sus ojos... no tenía ojos. Eran blancos, completamente vueltos hacia atrás. Nos vio sin vernos. Y en ese momento las luces de nuestros reflectores explotaron. Quedamos a oscuras con esa cosa. Escuchamos como algo corría por las paredes y el techo, como si fueran lagartijas gigantes, rasgando el papel de la tablaroca. Mi primo me agarró del brazo y salimos corriendo. No nos importó el ruido, no nos importó dejar la herramienta cara, ni el dinero que nos debían. Corrimos por el bosque hasta llegar a la carretera, raspándonos con las ramas, llorando del puro terror. Nunca regresamos a cobrar. Nos movimos de estado a la semana siguiente. Dicen que los gringos tienen sus propios demonios, pero esa noche sentí que el mal no tiene fronteras. Lo que habitaba en esa muchacha sabía quiénes éramos, sabía que éramos inmigrantes, sabía nuestro miedo. A veces, cuando estoy trabajando en una casa nueva y huelo el polvo del yeso, siento que se me cierra la garganta y escucho otra vez esa risa tronando como huesos rotos. El sueño americano a veces es una pesadilla de la que no te puedes despertar, porque el miedo no te pide papeles para entrarte al cuerpo. El diablo no pide visa y el terror no sabe de idiomas. Y hablando de lugares donde el miedo se contagia sin que nadie diga una palabra, la siguiente historia sucedió en un sitio donde el silencio es obligatorio. Pero los muertos tienen mucho que decir. Hola comunidad, mi nombre es Francisco.
aunque en el rancho todos me conocen como Pancho el Alegre, o al menos así me decían antes de que pasara lo de la capilla. Soy de un pueblo en la sierra de Zacatecas, de esos lugares donde la fe es mucha, pero la tentación es más grande. Allá la gente es muy devota, y cuando el comité de la iglesia juntó dinero para levantarle una capilla nueva a San Judas Tadeo en la Loma, a mí y a mi compadre Rigo nos contrataron para la obra. Era un honor. Se suponía que debíamos hacerlo con respeto, pero la verdad es que nosotros agarrábamos la obra como pretexto para la fiesta. Desde que empezamos los cimientos, teníamos la mala costumbre de meter garrafas de mezcal escondidas entre los bultos de cal. El padre Anselmo, que era un viejito regañón, pero de buen corazón, siempre nos echaba la bendición en la mañana y nos decía: «Hijos, construyan con manos limpias, que esta es casa de Dios». Nosotros nomás nos reíamos y nos echábamos un trago en cuanto daba la vuelta. El día de la desgracia estábamos colando las vigas de madera para el techo. Eran vigas pesadas, de pino viejo, que habíamos traído del monte. Ya era tarde, el sol se estaba metiendo y el frío de la sierra empezaba a picar. Nosotros ya andábamos bien servidos, la verdad. Rigo se tambaleaba un poco en el andamio y yo me sentía valiente, de esos borrachos que creen que pueden cargar el mundo con una mano. El padre Anselmo subió a vernos, porque quería asegurarse de que la viga central, la más grande, quedara bien orientada hacia el altar. Estaba ahí abajo, parado justo en el centro de la nave, con su sotana negra llena de polvo, dándonos instrucciones con la mano alzada. «Más a la derecha, muchachos. ¡Con cuidado!», gritaba el padre. Nosotros estábamos arriba, batallando con la viga. Pesaba un demonio. Yo la tenía agarrada de un extremo y Rigo del otro. El alcohol me zumbaba en la cabeza y sentía los brazos como de hule. De repente sentí que la viga se ponía liviana, como si alguien más la estuviera cargando con nosotros. Alcé la vista hacia la parte más alta del muro, donde se apoyaba el andamio. Y ahí lo vi. No era Rigo. Había una tercera persona parada en el borde del muro, donde no había tabla ni nada para sostenerse. Era una figura alta, flaca como un carrizo, vestida con ropa de manta sucia, como de peón de hacienda antigua. No le vi la cara porque la tenía agachada, cubierta por un sombrero deshilachado, pero vi sus manos. Eran manos enormes, grises, con dedos largos que agarraban la viga justo en el centro. Pensé que era el alcohol, que estaba viendo visiones. Pero entonces la figura levantó la cabeza. Debajo del sombrero no había rostro, solo una oscuridad que parecía tragarse la poca luz del atardecer. Y escuché una risita finita y burlona que me heló la sangre más que el viento de la sierra. «Jejeje, suéltala», me gritó una voz dentro de mi cabeza, no en mis oídos. Yo no la solté, traté de aferrarme, pero esa cosa empujó la viga. No fue un accidente, comunidad. No se nos resbaló. Esa figura empujó la madera con una fuerza brutal, con odio, dirigiéndola exactamente hacia abajo. Rigo gritó cuando la madera se le zafó de las manos. Padre, muévase», grité yo, pero la voz se me quebró. El padre Anselmo alzó la vista. No le dio tiempo de nada. La viga cayó de punta primero y luego rebotó. El golpe fue seco, crack, un sonido que sonó como si partieran un hueso gigante. Le pegó en el hombro y parte de la espalda, aplastándolo contra el suelo de tierra compactada. El silencio que siguió fue lo peor. No hubo gritos del padre, solo un quejido ahogado, como de animal atropellado. La figura en el muro se desvaneció en el aire, como humo de cigarro, dejándonos solos con nuestra culpa.
Bajamos temblando. Se nos bajó la borrachera de golpe. El padre Anselmo sobrevivió, pero quedó torcido para siempre. La viga le destrozó la columna y el hombro. Nunca volvió a caminar bien. Andaba en silla de ruedas, con el cuerpo chueco y una mirada de dolor que no se le quitaba nunca. Lo más terrorífico fue lo que nos dijo días después, cuando fuimos a pedirle perdón al hospital, llorando de vergüenza. Él nos agarró las manos con la poca fuerza que le quedaba y nos dijo muy bajito: «No fueron ustedes. Yo lo vi. Vi al que estaba arriba. Cuando la viga venía bajando, vi que alguien la empujaba. Esa capilla no se podía terminar, muchachos. Ese terreno no es de Dios». Nosotros nunca dijimos nada de la figura por miedo a que nos encerraran en el manicomio o en la cárcel, pero la gente del pueblo empezó a decir que la capilla estaba maldita. Se escuchaban ruidos en la noche, como si arrastraran vigas de madera por el piso. Al final, la obra se quedó a medias, abandonada. Nadie quiso ir a terminarla. Yo me fui del rancho. No podía ver al padre en su silla de ruedas sin recordar esa risa y esas manos grises empujando la madera. Ahora soy albañil en la ciudad y nunca tomo ni una gota cuando estoy trabajando. Aprendí a la mala que cuando uno pierde el respeto y la conciencia, le abre la puerta a cosas que están esperando un descuido para hacer daño. La culpa pesa más que cualquier viga de pino. Y esa sombra yo sé que sigue ahí, esperando que alguien más suba a poner el techo. Comunidad, con el relato de Francisco y esa capilla que nunca se terminó de levantar, cerramos esta serie de testimonios de quienes construyen el mundo con sus manos. Así que la próxima vez que vean una obra en construcción, o que escuchen ruidos en sus paredes cuando la casa está en silencio, recuerden estas historias. Tal vez no es la tubería, ni la madera asentándose. Tal vez es el eco de algo que quedó atrapado entre la mezcla y la varilla, esperando a que alguien apague la luz para salir. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los andamios del miedo. Si ustedes tienen una historia, si han visto lo que se esconde detrás de la obra negra, ya saben dónde encontrarnos. Que descansen, si es que el silencio de sus casas se los permite. Muy buenas noches.